Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a hacer el ingreso de mercadería al sistema, ¿ok? Para esto, el proceso normal es el siguiente. Primero se crea una orden de compra. Esta orden de compra se envía al proveedor. El proveedor luego nos envía la mercadería que pedimos y luego nosotros o la empresa ingresa la mercadería al sistema a través de un documento llamado ingreso de mercadería. Luego, este documento pasa a una factura para finalmente registrar los datos de la factura que entrega el proveedor. ¿Ok? Bueno, procederemos a crear primero entonces nuestra orden de compra. Para eso nos dirigimos al módulo de compra de proveedores y nos ubicamos en pedido. Bueno, el pedido es la orden de compra. Este documento va a ser entregado al proveedor para que luego nos entregue la mercadería que figura en este documento, ¿ok? Aquí en la parte superior podemos observar, nos pide el proveedor, elegiremos el proveedor que acabamos de crear hace un momento. Lo seleccionamos. Luego se crearán las fechas por defecto. Si queremos cambiar estas fechas, las podemos hacer. Podemos cambiar la fecha de contabilización, la fecha que se nos va a entregar la mercadería y la fecha del documento. Bueno, aquí más abajo nos dice la clase de artículo o servicio. Nosotros haremos el pedido de artículos. Modificamos esto y se nos habilitarán los campos en el detalle, número de artículo, descripción de artículo. Acá llamaremos a los artículos que creamos anteriormente. En realidad creamos solo uno, llamaremos ese artículo, ¿ok? Bueno, luego ubicamos el artículo. Para eso podemos escribir en la descripción o podemos hacerle clic al botón que nos muestra aquí y nos listará todos los artículos creados. Aquí podemos buscar en este campo simplemente colocando el nombre, pero para eso primero tenemos que indicar por qué campo queremos hacer la búsqueda. Para eso hacemos doble clic en el encabezado y enseguida nos dirigimos a la celda para escribir el nombre, ¿ok? Buscaremos entonces aquí Coca-Cola. Seleccionaré este último. Acá indicaré la cantidad. Luego la unidad. Luego el precio. Y finalmente le daré en crear. Bueno, ya tengo creada mi orden de compra o mi pedido en el sistema. Lo siguiente que se tiene que hacer, como he indicado anteriormente, es enviar este pedido al proveedor. Luego el proveedor nos enviará la mercadería con un documento, que por lo general es una guía de remisión, y es el equivalente en el sistema a una entrada de mercadería, ¿ok? Bueno, cuando nos llega la mercadería, pasaremos este pedido a entrada de mercadería. Para eso hay dos formas. Podemos ir aquí abajo y darle en copiar a y seleccionamos pedido de entrada de mercadería. Aquí se nos abrirá el documento de entrada de mercadería. Simplemente llenaríamos los datos del encabezado, podríamos cambiar fechas, indicar el número del documento y enseguida darle en crear. Esa es una forma. La otra forma es abriendo primero el documento. Para eso nos vamos a módulos. Luego nos vamos a compras de proveedores y entramos al formulario de entrada de mercaderías. Aquí ubicamos al proveedor, en este caso es este. Luego le damos a copiar de. Aquí elegimos pedidos. Aquí nos listará todos los pedidos que tenemos de este proveedor.
seleccionamos el que tenemos abierto, luego me aparecerá esta ventana. Aquí voy a dejar la opción que me aparece por defecto, sí, para que me tome el tipo de cambio de la fecha del nuevo documento, es decir, del documento de entrada de mercadería. Le doy en finalizar y me copiará todos los artículos en el nuevo documento, es decir, en entrada de mercadería. Ok, luego le damos en crear. Bueno, podríamos llenar los campos acá arriba, lo voy a dejar así. Le damos en crear, ok. Le digo que sí y el documento estaría creado. Ahora voy a regresar uno para revisar mi documento. Y acá quiero indicar lo siguiente. Luego de crear la entrada de mercadería en el sistema, automáticamente se estaría sumando o incrementando el stock de este artículo. Nos vamos al artículo y luego a la pestaña datos de inventario para corroborar esto. Aquí vamos a maximizar esto y vamos a observar que se han agregado los 12 artículos que acabamos de ingresar a través del documento de entrada de mercadería. ¿Ok? Después de hacer esta operación ya tenemos stock de este artículo, lo cual indica que podremos realizar una venta. ¿Ya? ¿Ok? La elaboración de estos dos documentos, es decir, la del pedido y la de entrada de mercadería, está a cargo por lo general del área de logística. Bueno, luego la entrada de mercadería la vamos a pasar a factura. Por lo general, la creación de la factura es una tarea que le corresponde al área de contabilidad. Bueno, al igual que con los otros documentos, podemos crear la factura de dos maneras. La primera es ubicarnos en el documento anterior, es decir, en el documento de entrada de mercadería, y darle a copiar a factura de proveedores. Enseguida me aparecerá el formulario de factura. Acá tendría que llenar todos los datos de nuestra factura y crear la factura. ¿Ok? Bueno, y la otra forma es la de abrir directamente la factura. Para eso nos vamos a módulos, compras de proveedores, ubicamos la factura de proveedor. La abrimos, ubicamos al proveedor, en este caso es este. Luego nos dirigimos a la parte de abajo y le damos en copiar de y seleccionamos de pedido de entrada de mercadería. Aquí ubicamos nuestra entrada de mercadería, es esa. Aquí le decimos en finalizar y nos aparecerá la factura con los datos de nuestra entrada de mercadería. Aquí colocamos las fechas del documento. Estas fechas tienen que ser las mismas fechas que figuran en el documento físico, ¿ok? Aquí me está pidiendo que coloque el cambio, el tipo de cambio para poder crear mi fecha. Aquí colocaría el número de factura, el número que está en la factura. Para eso me voy aquí y coloco este número, ¿no? Voy a copiarlo. Lo copio y procedo a pegarlo. Es la factura 0001. Listo. Ahora revisamos los montos. Esto es muy importante. Los montos de la factura en el sistema tienen que ser los mismos montos que figuran en la factura del proveedor, ¿ok? Para esto hay que hacer una revisión. Aquí en el precio unitario está considerando el IGB o el impuesto de ventas. Y aquí en el sistema el precio por unidad es el precio sin IGB. Habría que hacer una corrección aquí. La podemos hacer antes de crear la factura, claro. Para eso voy a borrar esto. Y también borraré el total ML, que es el total sin IGB. Ok, y colocaré el valor correcto. Regreso a mi factura. Y en la parte de abajo puedo ver que mi total sin IGB es 37.73.
Ese monto lo voy a colocar aquí en el total sin IGB. Ok. Perdón. Copio otro valor. A ver, es 31.73. 31.73. Ok. El precio sin IGB en realidad es de 2.64. Y el saldo pendiente o el total del documento, incluido IGB, sería 37.44. Regresamos a la factura y vemos que efectivamente el importe total es de 37.44. Ok. Bueno, regresamos al sistema y creamos nuestra factura. Le damos en crear, le decimos que sí.